coordenadas cartesianas. Este sistema de referencia nos sirve para trazar un círculo. Este círculo tiene su origen justamente en el origen de las dos líneas horizontal y vertical del sistema cartesiano. En este círculo nosotros vamos a medir un ángulo. ¿Y qué es un ángulo? No es más que una abertura, un espacio marcado por dos semirrectas. En este caso, una de las semirrectas es el eje horizontal X y la otra semirrecta, la primera línea que tenemos aquí. Entonces, este espacio que queda entre estas dos semirrectas viene a ser el ángulo. Y ángulos se pueden trazar y medir infinitas líneas, pero hasta completar el círculo completo, ¿no? Para medir estos ángulos, a saber, se utilizan tres sistemas de medidas. Dos de ellos muy usados y el otro ya casi no. Este cero con un circulito aquí encima, también cero, es la medida en grados. Este 0 pi, esta es una letra griega, pi, que tiene un valor numérico igual a 3,14159999. Nosotros en física usamos solamente 3,14. En algunos casos 3,1416. Y aquí 0G también es para otro sistema de medidas de ángulos que su unidad es el gradián. Entonces, para todos los ángulos, esta línea horizontal empieza a medir y empezamos a medir en cero. Por eso 0 grados, 0 pi y 0 gradianes. Entonces, el círculo aquí queda dividido en 4 con el sistema de coordenadas, o con el eje X y Y queda dividido en 4. Y hasta la primera parte, aquí es 0 grados, aquí 90 grados, aquí es 0 pi, aquí es pi medios, aquí es 0 gradianes y aquí ya es 100 gradianes. Entonces, seguimos avanzando en el círculo y llegamos a la segunda parte. Esta sería la segunda parte. Y si seguimos midiendo 0, 90, seguimos avanzando hasta acá, sería 180 grados. En el otro sistema de medida sería pi y en el otro sistema de medida sería 200 gradianes. Seguimos avanzando y estamos en la tercera parte del círculo y aquí sería 270 grados, 3 pi medios y 300 gradianes. En la cuarta parte cerramos el círculo, terminamos acá la medida y es 360 grados, 2 pi y 400 gradianes. Este es un círculo donde hemos medido ángulos y hemos puesto las marcas en las 4 partes del círculo formadas por el eje de coordenadas cartesianas. Esa es la medida de los ángulos y aquí lo he escrito el concepto. Ángulo es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo origen. Y a saber, hay medidas de los ángulos en 3 sistemas. El sistema sexagesimal, sistema centesimal y el sistema circular o radiánico, algunos le llaman, ¿ya? El más usado es el sistema sexagesimal y el sistema circular. Este sistema centesimal no se usa, solamente como referencia, como parte de historia, lo tenemos, ¿ya? El sistema sexagesimal tiene como unidad el grado. Su símbolo es un circulito pequeño que se coloca sobre los números. Y la cantidad de grados en el círculo completo son 360 grados. En el sistema centesimal, la unidad es el gradián, su símbolo es una letra G minúscula y pequeña.
La cantidad de gradianes en el círculo completo son 400 grados. En el sistema circular o radián, la unidad es el radián. Su símbolo es RAD, todo minúscula, y la cantidad en el círculo es 6,28 radianes. Lo vamos a ver enseguida, este 6,28 radianes son 2pi radianes, ¿ya? Aquí dice equivalencias, igual que de bolivianos a dólar, a euros, hay equivalencias, también hay equivalencias en los sistemas de medida de los ángulos, de grados, de gradianes, de radianes, hay equivalencias. Y un grado, un grado tiene una equivalencia a 60 minutos. No tiene nada que ver estos minutos del grado con los minutos del tiempo, sino que un grado, un grado de ángulo, lo han dividido en 60 partes, y a cada parte le han llamado minuto. Ese minuto se simboliza también como un apóstrofe, una rayita, una comilla que se le pone sobre el número. 1 de un y minuto, una rayita al lado derecho y arriba. Ese un minuto es igual a 60 segundos. Y los segundos se simbolizan con dos rayitas, con dos comillas, con dos apóstrofes que se escriben al lado derecho y arriba del número. Entonces, un grado tiene o es igual, equivale a 60 minutos. Y un minuto tiene o equivale a 60 segundos. Lo mismo un gradián, que es la medida del sistema centesimal, un gradián es igual a 100 minutos, es decir, el espacio de un gradián se lo divide en partes más pequeñas, en 100 partes más pequeñas, y a esas partes se le llama minuto. Lo mismo, un minuto se simboliza con uno y un apóstrofe, una comilla que se coloca al lado derecho y arriba del número. Un minuto es igual a 100 segundos, y lo mismo los segundos se simbolizan con dos comillas. Entonces ahí la diferencia de grado, de gradián. En el sistema de medidas de grados, el círculo tiene 360 grados y cada grado tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. El círculo completo tiene 400 gradianes, un gradián equivale a 100 minutos y un minuto equivale a 100 segundos. En el sistema circular, 6,28 radianes son 2pi, 2 y la letra griega pi, PHI, 2pi. Pi es igual a 3,14. Para física se usa 3,14. En matemáticas les vuelvo a repetir 3,1415, 3,14159999. Se lo redondea eso a 3,1416, pero aquí en matemáticas, para física, usamos solamente el valor de pi 3,14, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la relación entre los sistemas de medidas? Pues hay tres sistemas de medidas. S de sexagesimal, C de centesimal y R de radián. Escribimos S raya de fracción y aquí abajo escribimos cuántos grados tiene el sistema sexagesimal. 360 grados. El sistema sexagesimal se mide en grados y el círculo tiene 360 grados. Eso lo he escrito aquí como fracción. S de sexagesimal, raya de fracción, 360 grados. Y el grado es el simbolito del círculo pequeño al lado derecho y arriba del número. Igual a C, la letra C, que quiere decir sistema centesimal, y
sobre, raya, sobre 400 gradianes, igual a R de circular o radián, y el circular o radián tiene 2pi radianes. Esto que he escrito aquí, esta también me vuelvo al círculo primero que hicimos. Fíjense aquí, empezamos en 0 grados, 0 grados, damos la vuelta completa y terminamos en 360 grados, esto para no olvidar. El sistema sexagesimal tiene 360 grados. El sistema radián, empezamos en 0 pi radianes, 0 radianes, damos la vuelta completa y terminamos en 2 pi radianes. En el sistema centesimal empezamos en 0 gradianes, damos la vuelta completa del círculo y terminamos en 400 gradianes. Entonces eso está escrito acá en esta relación entre los sistemas. S de sistema sexagesimal sobre 360 grados igual a C de centesimal sobre 400 gradianes igual a R de radián sobre 2pi radianes. Esta es la relación entre los sistemas. ¿Por qué se pone igual? Porque todas esas medidas miden el mismo círculo. Entonces, aunque sea 400, aunque sea 2, aunque sea 350, son iguales, mide el mismo círculo. Entonces, por eso es una relación, una igualdad, igual, ¿ya? Y como en matemáticas siempre nos gusta simplificar, todos los denominadores se pueden simplificar dividiendo entre 2. Entonces, 360 dividido entre 2, 180, 200, 400 dividido entre 2, 200. Y 2 pi radianes dividido entre 2, solamente pi radianes. Entonces, esta relación simplificada quedaría así: S sobre 180 grados igual a C sobre 200 grados, gradianes igual a R sobre pi radianes. Lo he encerrado acá en un recuadro porque esta es la igualdad, la relación que nosotros vamos a utilizar para hacer conversión de unidades. Esa. También no podemos dejar de memorizar, de recordar. 360 grados igual a 400 gradianes. 360 grados igual a 2 pi radianes. Y recordar que pi vale 3,14, ¿ya? Bien. Ahora, eso es en cuanto a la medida de los ángulos. Ahora nosotros vamos a clasificar los ángulos. Para física esto es imprescindible saber. Y solamente lo separo lo que nosotros ocupamos saber. Hay varias clases de ángulos y nosotros los tenemos que conocer bien. Por ejemplo, el primero, los ángulos adyacentes. Esa palabra adyacente nosotros la conocemos. Adyacente quiere decir a su lado, vecino, contiguo. Entonces un ángulo adyacente tiene que tener un ángulo vecino. Tienen que haber dos ángulos, uno al lado del otro. ¿Cómo se grafican los ángulos adyacentes? ¿Qué características tienen? Una línea base común, como esta semirrecta AB. Los dos ángulos tienen esa semirrecta como común, ¿ya? Y de este punto en la semirrecta AB, un punto O, trazamos otra semirrecta. Entonces aquí, de A a B y de el origen hasta C, tenemos en realidad tres semirrectas: OA, OC y OB. Entonces aquí se nos forma un ángulo, fíjense por favor, desde la semirrecta OB hasta OC. Desde B hasta C tenemos un ángulo. Y desde C hasta A tenemos otro ángulo. Estos dos ángulos
son adyacentes. Uno está al lado del otro. Esos son ángulos adyacentes. Esos son ángulos adyacentes. Pasamos. Hay ángulos rectos en física, en matemática. El ángulo recto siempre mide 90 grados. El sistema más utilizado, más medido, es el sexagesimal y se mide en grados. Entonces, un ángulo recto mide 90 grados. Y el ángulo recto está formado por dos semirrectas, una totalmente horizontal y una totalmente vertical. Entre ellos se forma un ángulo que mide 90 grados y entonces a eso se llama ángulo recto. Gracias a este ángulo recto se han podido hacer construcciones fijas en el tiempo. El piso, la tierra, sería el ángulo horizontal y el vertical para levantar paredes, muros, pilares. Y esa construcción es fija, es firme. Entonces, en física, en matemáticas, se usa un símbolo para decir ángulo recto. Este que vemos acá. Cerramos con un cuadradito y un puntito al centro. Ese es el símbolo de ángulo recto. Este ángulo recto puede cambiar de posición, pero siempre será una línea base y la otra que se levanta con el ángulo de 90 grados. El ángulo llano también se llama ángulo plano. Ángulo llano o ángulo plano. El ángulo llano o plano tiene 180 grados. También se puede definir como que tiene dos ángulos rectos, porque 90 más 90 son 180, ¿verdad? El ángulo llano no es más que una semirrecta y medir el ángulo desde donde empieza hasta donde vuelve a chocar, hasta donde termina la semirrecta. Ahí hay 180 grados, ese es un ángulo llano, un ángulo plano. Nosotros tenemos que conocer esto porque hay ejercicios de física, dice, formando un ángulo llano, formando un ángulo recto, y uno tiene que saber el ángulo llano, 180 grados. Ángulo recto, 90 grados, ¿ya? Ahora, hay ángulos complementarios. La característica de los ángulos complementarios es que sumados dan 90. Aquí hemos trazado una semirrecta OA, una semirrecta OB y una semirrecta OC. Entonces, entre estas tres semirrectas hay tres ángulos. Desde A hasta B, un ángulo. Y desde B hasta C, otro ángulo. Entonces, si yo sumo estos dos ángulos, además de que lo sé, me da la medida, el ángulo A, y ángulo se simboliza así, la letra mayúscula A y esta especie de ceja sobre la letra, eso quiere decir ángulo, ángulo B, ángulo A. Entonces, tenemos la medida del ángulo A, 50 grados. Tenemos la medida del ángulo B. Estos dos ángulos son complementarios. ¿Por qué? Porque sumado 50 más 40 me da 90. Siempre los ángulos complementarios dan un ángulo recto. Son ángulos complementarios. Pero aparte de estos ser complementarios, también son ángulos adyacente, fíjese, 50 está al lado de 40, ¿eh? Un ángulo está al lado del otro, entonces son ángulos adyacentes, ¿ya? Pasamos, aquí hay otro tipo de ángulo, los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son adyacentes, sí, pero sumados dan 180 grados.
Los ángulos complementarios sumados dan 90 grados, los ángulos suplementarios dan 180 grados, ¿ya? Y hemos trazado la semirrecta. Acá el punto origen O, A, desde el mismo punto origen O, B, desde el mismo punto origen O, C. Tres semirrectas y aquí entre estas tres semirrectas hay dos ángulos. Como esta es A, al ángulo también le he llamado A. Como esta es la B, también a este ángulo le he llamado B. Y conocemos cuánto miden estos ángulos. 135 el A y 45 el B. Fíjense, son dos ángulos adyacentes, el uno está al lado del otro, además cumple de que una semirrecta base es común para los dos, ¿no? Entonces estos dos ángulos sumados me da 180. Si A vale 135 y B 45, sumado da 180. ¿Qué es 180? El ángulo plano, el ángulo llano. ¿Por qué? Porque está la semirrecta horizontal, ¿verdad? Entonces ahí está el ángulo plano, el ángulo llano, y los dos ángulos que están ahí adentro forman un ángulo de sumados, suman 180 grados, forman el ángulo llano o plano, ¿ya? Vamos a ver ahora los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, eso es una ley, sea como sea que se tracen las semirrectas, ¿ya? Aquí tengo la semirrecta, tal vez si lo hago un poquito más grande, lo podamos ver mejor. Aquí hemos trazado dos semirrectas, A, B y C, D. Fíjense, dos semirrectas y la característica de estas semirrectas que se cruzan, se cortan, fíjense. Ahí está una, ahí está la otra. Entonces, aquí se forman, con este cruce de las dos semirrectas, se forman cuatro ángulos. Fíjense, aquí habría uno, aquí habría otro ángulo, aquí otro ángulo y aquí otro ángulo. Pasa que cuando dos semirrectas se cruzan, forman cuatro ángulos y el origen de los ángulos sería el punto de cruce. Entonces este punto de cruce para este ángulo que estoy marcando, AD, sería el vértice o el origen. Para este ángulo que estoy marcando aquí, AC, este punto de cruce sería el origen o el vértice. Lo mismo para este otro ángulo, ¿verdad? Ahí sería el punto origen o el vértice, el punto de cruce. Entonces, los ángulos opuestos son iguales. Eso es una ley, se cumple. Lo trace como usted lo trace. Este ángulo es opuesto a este ángulo que estoy marcando. Este ángulo es opuesto al otro lado, al frente. Entonces pasa que estos dos son iguales. Se cumple la ley. Y hay otros opuestos, aquí también los he marcado, aquí este ángulo con una sola línea y este con dos, para que lo diferenciemos. Estos dos también son opuestos y pasa que son exactamente iguales. Hay ejercicios en física, también en matemáticas, que nos dice, las dos semirrectas se cortan en el punto O, uno de los ángulos mide 80, calcular el valor de los otros. Entonces nosotros tenemos que saber la teoría.
Si hay dos rectas que se cortan, forman 4 ángulos y los ángulos opuestos son exactamente iguales. Si este mide 80, ¿este cuánto mide? Exactamente igual, 80. Entonces yo sumo 80 más 80, 160. ¿Cuánto me falta para completar el círculo de los 360? Me falta 200. Entonces, como estos dos ángulos son iguales, el uno es 100 y el otro es 100. Entonces, esos ejercicios se resuelven sabiendo la teoría, ¿ya? Por eso es importante conocer la teoría. Luego, ángulos opuestos por el vértice son iguales, opuestos. Ahora los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos son los que están uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro. La suma de los ángulos consecutivos alrededor del origen son 360 grados. Estos son ángulos consecutivos. Estos son ángulos consecutivos. Se los estoy mostrando. Se los estoy mostrando. Entonces aquí tengo un punto origen. La línea, la semirrecta A, B, C, D, E, F, G, H. Todas esas líneas las he trazado a partir de un origen, pero aquí es un círculo completo, ¿no ve? Ese es un círculo completo. Entonces, la suma de todos estos ángulos, este ángulo, sumado con este ángulo, toda la suma de los ángulos de 160 grados. Si mido en el otro sistema, me va a dar 2 pi radianes o 400 radianes, porque es alrededor del origen. Todo esto me da 360 grados, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro que esos son ángulos consecutivos, uno al lado del otro, uno al siguiente, hasta terminar el círculo completo, ¿ya? Eso es en cuanto a la teoría que nosotros necesitamos de los ángulos. Ejercicios de conversión de unidades lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Dice, vamos a hablar ahora de los triángulos y de la clasificación de los triángulos por sus lados. Todo triángulo tiene 3 lados, ¿verdad? Cuando los 3 lados son iguales, mido este lado, mido este lado, mido este lado y mido este lado, los 3 lados son iguales, a eso se llama triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Cuando de los 3 lados del triángulo solo 2 son iguales y uno es diferente, desigual, entonces ese es un triángulo isósceles. De los 3 lados del triángulo, 2 son iguales, es triángulo isósceles. Y de los 3 lados del triángulo, los 3 lados son diferentes, no tienen la misma medida, ese es un triángulo escaleno. Cuando los triángulos se clasifican por la medida de sus lados, pueden ser equiláteros, los 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, escaleno, los 3 lados distintos. Los triángulos también se pueden clasificar por sus ángulos. Y hay triángulos rectángulo. El triángulo rectángulo tiene uno de sus ángulos 90 grados. Y aquí he dibujado un triángulo rectángulo y ya le puse el símbolo, que hemos dicho que este símbolo quiere decir 90 grados. Si uno de los ángulos es 90 grados, ese es un triángulo rectángulo. Y este triángulo puede tener otra posición como esta.
pero hay un lado recto, hay un ángulo de 90 grados, ese es un triángulo rectángulo. En el triángulo oblicuángulo, ningún lado es recto, ningún ángulo es recto, ningún ángulo. Fíjense, aquí es un ángulo grande, aquí es uno más pequeño y aquí también uno más pequeño. Ninguno de los ángulos es recto en el triángulo oblicuángulo. Triángulo oblicuángulo, ningún ángulo es recto. Luego, el triángulo acutángulo. Sus tres lados, sus tres ángulos son agudos, es decir, menores a 90 grados. Si tomo la medida a los tres ángulos que tengo acá, ninguno mide 90 grados, ninguno pasa de 90 grados. Todos son menores a 90 grados. 89 es menor a 90. 70, 45, 30, 10. Todos los ángulos del triángulo acutángulo son menores a 90 grados. Pero hay una ley que siempre se cumple. La suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera, la suma de los tres ángulos es 180 grados. Tomo la medida, mido los tres ángulos y me va a dar 180 grados, siempre. Aquí mido este ángulo, mido, lo sumo y me tiene que dar 180. Este ángulo ya sé que mide 90. Encuentro la medida de los otros dos, los sumo los tres ángulos y me va a dar 180 grados. Siempre en un triángulo, la medida de los tres ángulos, la suma es 180 grados, ¿ya? Ahora nosotros vamos a pasar a trigonometría, estamos haciendo la parte teórica. En trigonometría se usa un sistema de referencia. El sistema de referencias es una línea vertical y una horizontal que tienen un punto de cruce. Este sistema de referencia se llama sistema de coordenadas, eje cartesiano también, y a esta línea horizontal se la llama X o también se la llama abscisa. Y a este eje vertical se lo llama Y o también se le llama ordenada. Ordenada. El punto de cruce se llama cero o también es el origen. Y del origen hacia la derecha tiene esta semirrecta valores positivos y del origen hacia la izquierda tiene valores negativos. Para el eje Y de ordenadas del origen hacia arriba tiene valores positivos y del origen hacia abajo tiene valores negativos. Aquí nosotros podemos trazar el círculo trigonométrico para medir los ángulos. Este se llama círculo trigonométrico, ¿ya? Y las medidas tienen que ser igual. Si he tomado un cuadrito, un centímetro, un milímetro, un kilómetro, lo que fuera, tengo que tomar la misma medida para el negativo, para el positivo, para el eje X y para el eje Y. Ahora, este sistema de coordenadas me divide en 4 espacios o cuadrantes. Este sería el primer espacio. Este sería el segundo espacio, aquí el tercero y aquí el cuarto. Se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ese es nuestro sistema de referencia para trigonometría. El sistema de referencia, lo he escrito acá, es el sistema cartesiano, eje X, que se llama abscisa, y el Y también que se llama ordenada. El punto cero es el origen. Los cuadrantes son 1, 2, 3 y 4.
Los valores positivos son del origen hacia la izquierda en el eje X, del origen hacia arriba en el eje Y son positivos. Y los valores negativos del origen hacia la izquierda en el eje X y del origen hacia abajo en el eje Y, esos son negativos. Ahora nosotros vamos a aprender las funciones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Cuál es el ángulo agudo? Hemos dicho menor a 90 grados. Los menores a 90 grados son ángulos agudos. Y aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, ¿de dónde hemos sacado este triángulo con dos ángulos agudos? Pues de aquí nosotros hemos trazado el eje cartesiano, el sistema de referencia, las coordenadas, hemos trazado un círculo trigonométrico. Y a partir del origen hemos marcado un ángulo, ¿verdad? Entonces, donde esta línea del ángulo corta al círculo, le trazamos una línea perpendicular hacia abajo. Y entonces este espacio, ¿qué viene a ser? ¿Qué figura? Un triángulo. Y ese triángulo lo he sacado aquí, a este lado. Este espacio de aquí, este triángulo, lo he sacado aquí a este lado. Aquí se me forma un ángulo de 90 grados y los otros dos son ángulos agudos, son ángulos menores a 90 grados. En un triángulo se cumple de que la suma de los tres tiene que ser 180 grados. Si este es 90, estos dos sumados también tienen que ser 90. ¿Por qué? Porque 90 más 90 son 180, ¿no ves? Entonces ese es un dato que nosotros tenemos que manejar muy bien. Este es un triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Si este ángulo mide 90, yo sé, estoy seguro, que la suma de estos dos ángulos también tiene que ser 90. Porque 90 estos dos, más 90 este, 180. Ahora, a este triángulo le vamos a dar nombres. A este ángulo recto le vamos a llamar A. A este otro ángulo le vamos a llamar B. Y a este otro ángulo le vamos a llamar C. Estos serían los vértices, ¿ya? Estas puntas serían los vértices. Y esos vértices están marcados con las letras A, B, C. Entonces, como acá está el vértice B, este sería el ángulo B. Este es el vértice C, entonces este sería el ángulo C. El ángulo C. Y este es el vértice A, este sería el ángulo A que mide 90 grados, eso ya lo saben, ¿no? Entonces ahora teniendo los vértices, teniendo los ángulos, nosotros vamos a aprender lo siguiente. Si este punto, este vértice se llama B, al frente lo llamamos también B. Pero para diferenciarlos, el vértice es B mayúscula y este lado es B minúscula. Entonces, si este vértice de aquí se llama C, este ángulo se llama C, lo que está al frente se llama C, lado C, pero esta C minúscula. Si este vértice se llama A, este ángulo se llama A, lo que está al frente se llama también A, pero A minúscula. Eso nosotros tenemos que enseñarlo, aprenderlo bien para enseñarlo, porque no se puede equivocar que aquí sea el vértice X, digamos, el ángulo X, y aquí le llame B, ¿ya? Entonces es cuestión de nomenclatura. Vértice B, ángulo B, lado B. Vértice C, ángulo C y lado C. Vértice A, este ángulo recto es A y al frente el lado A.
Si cambian estas letras, también todo cambia, ¿ya? Pero nosotros lo tenemos que saber ubicar. Luego, de un triángulo, el lado más largo se llama hipotenusa. De un triángulo, los lados más cortos se llaman catetos, cateto o lado, cateto o lado. Un triángulo tiene 3 lados. El que es más largo, el lado más largo se llama hipotenusa. Y los otros 2 lados o catetos, cateto, lado o cateto, ¿ya? Ahora, vamos a ubicarnos además en lo siguiente, en este mismo triángulo, ¿ya? En este mismo triángulo vamos a hacer un ejercicio y esto sí lo tenemos que dominar nosotros bien y nuestros estudiantes también lo tienen que dominar perfecto. Si nosotros tomamos este ángulo B, el lado de al frente, el lado B, es el lado opuesto de este ángulo B. Lo que está allá al frente es el cateto o lado opuesto, cateto opuesto. Este es el ángulo B, el que está a su lado se llama cateto adyacente. ¿Qué dijimos que quiere decir adyacente? Al lado, vecino, contiguo. Entonces, si yo tomo este ángulo, el opuesto al frente, adyacente a su lado, su vecino. Y el lado más largo es la hipotenusa. Entonces, el lado más largo es la hipotenusa, cateto opuesto, el que está al frente, cateto adyacente, el que está a su lado. Eso es para el ángulo B. Si yo tomo este otro ángulo, me tengo que fijar para este ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto? Opuesto, el que está al frente. Ángulo, cateto opuesto. Ángulo, cateto adyacente. Entonces, para el ángulo C, el cateto adyacente es el B. Ese es su cateto adyacente. Para este ángulo B, el cateto adyacente es el C, a su lado, ¿verdad? Entonces yo me tengo que ubicar en el ángulo opuesto, adyacente. En el ángulo opuesto y adyacente. En eso yo me tengo que ubicar, pero muy bien, y tengo que hacer ubicar a mis estudiantes también, porque si nos ubicamos no va a haber error. Si no nos ubicamos, cometeremos errores, con seguridad. Entonces, ángulo opuesto, adyacente. Ángulo C, opuesto, adyacente. Y el lado más largo se llama hipotenusa. Seguimos. Ahora vamos a hacer nosotros las funciones trigonométricas, de un triángulo rectángulo, de este triángulo que hemos sacado, de este triángulo. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las funciones directas, seno, coseno y tangente. Esas son las funciones directas, ¿ya? Seno, coseno y tangente. Y esto es cuestión de aprendérselo. Dice, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que saber cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente? Porque aquí nosotros vamos a poner valores.
Yo tengo que saber de un triángulo cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente. Yo eso lo tengo que saber bien. Entonces, sabiendo que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, yo me ubico aquí en el triángulo. Yo me ubico en el triángulo. No me alcanza para mostrarles. No me alcanza el tamaño. Entonces, sabiendo que el seno cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces yo tengo que saber, ángulo B, cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa. Yo tengo que saber. Para eso me tengo que ubicar cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, de un ángulo y del otro, ¿ya? Entonces, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y en letras, el seno de B es B sobre A. En letras, el seno de C es C sobre A. Entonces, cateto opuesto de B, seno de B, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto se llama B y la hipotenusa se llama A. El seno de C, cateto opuesto sobre hipotenusa, sería C sobre A, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ubican y sus estudiantes también se ubican, cuál es el opuesto, cuál es la hipotenusa, solamente se aprende esto de memoria, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, y luego el resto es ubicarse. ¿Qué se llama el cateto opuesto? B. ¿Qué se llama la hipotenusa? A. Divide esos valores y obtiene. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. En la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si nosotros nos hemos aprendido estas funciones de memoria, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente, cateto opuesto sobre adyacente, las otras funciones son inversas, son al revés. La cotangente al revés de la tangente, adyacente sobre opuesto. La secante al revés del seno y la cosecante al revés la cosecante al revés del seno y la secante al revés del coseno, ¿ya? Y aquí le puse estas flechitas para que nos ubiquemos cuáles son las funciones inversas. ¿Se dan cuenta? Ahí le puse la flechita para que lo veamos, ¿ya? El triángulo rectángulo puede estar ubicado de cualquier posición. Fíjense, aquí le puse el ángulo de 90 grados. Aquí también el ángulo de 90 grados. Y aquí lo mismo. En cualquier posición puede estar ubicado el ángulo recto. Solamente que uno se tiene que ubicar siempre. El lado más largo es la hipotenusa. El lado más largo es la hipotenusa. Y estas letras no siempre va a ser A, B, C. Puede ser M, puede ser X, puede ser O, letras griegas inclusive, ¿ya? Pero nosotros nos ubicamos, si este es mi triángulo, el lado más largo es la hipotenusa. Si a este le llamo C, al frente C. Si a este le llamo B, al frente B. Si a este le llamo A, al frente A. Fíjense, ahora aquí cambió y aquí le llamé A, entonces si este es A, al frente A. B, al frente B. C y al frente C. Y aquí igual hemos cambiado. C al frente C, B al frente B, A al frente A. El lado más largo es la hipotenusa y los otros dos lados son los catetos. Si fuera para cateto adyacente, si fuera para B, cateto adyacente. Cateto opuesto al B, cateto adyacente al A. Eso es un ejercicio que hay que hacer siempre, ¿ya? Ahora vamos a hacer la representación gráfica de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces aquí hemos marcado el eje cartesiano, el eje Y y el eje X. Siempre el círculo trigonométrico tiene
1 de radio, 1. Entonces yo ese 1 no lo puedo marcar una cuadrícula porque es muy chiquitito. Le puse aquí de modo que 1 sea hasta acá. 2 centímetros en mi medida es para mí 0,5 y los otros 2 centímetros es 1. Esto lo hice con un compás, pero usando marcador. Me costó, creo que está un poquito chueco el círculo, pero no mucho, y no me afecta para la explicación. Entonces, el círculo trigonométrico tiene como radio 1. Yo este radio de 1 lo medí con 8 cuadrículas, es decir, 4 centímetros, ¿ya? La mitad 0,5, ahí se lo marqué. De aquí para arriba, positivo. De aquí hacia la derecha, positivo. De aquí mismo del origen hacia abajo, negativo. Y hacia la izquierda, negativo. Entonces aquí hemos trazado un ángulo con esta línea y lo escribí ahí, ángulo. Donde corta este ángulo al círculo, le trazamos una línea punteada hacia abajo, ¿ya? Y aquí se me forma un triángulo. A este ángulo le he llamado A. Entonces aquí nosotros vamos a marcar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Qué se hace? Esta línea punteada hacia abajo me da una medida. Esa medida se llama seno. Donde corta esta línea punteada al eje X me da otra medida. Y esa medida se llama coseno. Luego, desde este otro vértice, fíjense aquí, donde estoy marcando, donde corta el círculo el eje X, trazo una línea perpendicular hasta que corte al ángulo. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forme 90 grados. Esa medida, ahí está marcadito, es la tangente. Es la tangente. Luego, trazo una línea, acá está punteada la línea, donde toque a la circunferencia justo en el punto donde es el ángulo. Este es el ángulo, ¿no ven? Lo hice largo para que lo veamos. Aquí trazo una línea, pero esta línea tiene que formar 90 grados con el ángulo, ¿se dan cuenta? Entonces trazo esa línea punteada que corte a los dos ejes, al Y y también al X, ¿ya? Corta. Entonces, a donde corta la línea en el eje Y, eso es la cosecante. A donde corta esta línea al eje X, esa es la secante. Y trazo un eje paralelo acá. Un eje paralelo aquí al X, un eje paralelo lo trazo. A donde corte el ángulo, esa medida es la cotangente. Entonces ahí en el círculo trigonométrico he marcado un ángulo y he identificado el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y he puesto con una llavecita las medidas, ¿verdad? Entonces ahora nosotros, seno, coseno, tangente, cosecante, tiene sus valores en la tabla. Y el seno de 30 grados es 0,5. El seno de 30 grados es 0,86666. La tangente de 30 grados es 0,57. La cotangente de 30 grados es 1,732. La secante de 30, 1,154 y la cosecante de 30 es 2. Estos valores de acá los puedo verificar en este gráfico. El círculo trigonométrico tiene 1 de radio. Entonces, fíjense, empezaremos a ver por el que esté más sencillo ubicarse. Dijimos que esta medida es la cosecante.
Entonces empezamos en 0, medio, 1, 1,5 y 2. La cosecante de 30 grados es 2. Aquí está. Cosecante de 30 es 2. El seno de 30 es 1,154. ¿Dónde está el seno? ¿Dónde está el seno? Me equivoco. Acá está el seno. El seno de 30 es 0,5. Perdón, me equivoqué. Hace rato dije el valor de la secante. El seno es 0,5. Aquí está mi seno. Fíjense, lo marqué. ¿Cuánto mide este seno? Aquí está, 0,5. ¿Verdad? A ver ahora el coseno. Aquí, hasta aquí es 1. Hasta aquí es 0,5. 0,5. La mitad, 0,75. 0,75. 0, ¿cuánto va a ser acá? 0,5, 0,75. Acá serían 0,82. Menos de 0,82. 0,866. A ver. 0,75. Allá. 0,75 más 12. 0,87, ¿no? Hasta aquí sería 12,5 la mitad. 0,866, sí, corresponde. Hasta aquí es 0,5, hasta aquí es 0,75, hasta aquí sería 0,875, entonces menos 0,866. ¿Cuánto es la tangente? Aquí está la tangente. La tangente 0,5 y más que 0,5, 0, hasta aquí es 0,75 menos. ¿Cuánto es la tangente de 30 grados? A ver. 0,577. Hasta aquí es 0,5, sí, más o menos 0,577, ¿verdad? Esa sería la tangente. La cotangente es esto. Mide hasta aquí 1, 1,5. Aquí es 2. 1,5 y 2, ¿cuánto sería acá? 1,5. Algo más que unos 1. ¿Dónde está la tangente? No la tangente, la cotangente. Digo, la cotangente es 1,732. Acá está. ¿Ve? Se comprueban los valores. Se comprueban aquí las dimensiones que nos da. Se comprueban los valores que ya están establecidos en la tabla. Estos valores ya están en la tabla. Para cada grado, para cada subdivisión de grados, minutos y segundos, los valores están determinados. Nosotros hemos encontrado solamente el valor del ángulo de 30 grados, seno, coseno, tangente, secante, cosecante, y de forma análoga se obtiene en los otros cuadrantes, ¿ya? Para nosotros suficiente hasta ahí. Y con esto acabamos. Aquí hablamos de resolución de triángulos rectángulos. Los triángulos, rectángulos y oblicuángulos son los que se resuelven en física. Nosotros vamos a empezar por la resolución de triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos se resuelven con las funciones trigonométricas y con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Primero, se aplica solamente a los triángulos rectángulos para determinar el valor de sus lados. ¿Cuáles son los lados del triángulo rectángulo? A, B, C. El uno se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. ¿Cuánto vale A en centímetros, en metros, en kilómetros? ¿Cuánto vale C y cuánto vale B? Eso se determina con el teorema de Pitágoras. ¿Qué medida tienen estos lados? El teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces yo solamente me ubico en el triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado más largo.
y los otros dos lados son los catetos. A esta hipotenusa le hemos dado letra A y a las otras BC. Entonces, el teorema de Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Uno de los es opuesto, el otro es adyacente, pero pueden variar de acuerdo al ángulo, ¿no ve? Entonces, la hipotenusa es A al cuadrado y el cateto es B al cuadrado y el otro cateto es C al cuadrado. Entonces, este es el teorema de Pitágoras en fórmula. A al cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Lo pusieron ABC porque es fácil recordar. Al cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, es fácil recordar ABC. Pero esta A es la hipotenusa. Y B y C son los catetos. Si le cambian la letra, si la hipotenusa no se llama A, se llama M. Si el cateto no es B y C, sería X, O. Entonces solamente no hay que aprenderse A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado, porque cuando ya no son esas letras se pierden los chicos. Entonces hay que enseñar hipotenusa, cateto y cateto, se llame lo que se llame. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Luego, con las funciones trigonométricas se calculan los ángulos, pero también se pueden calcular los lados. Con el teorema de Pitágoras solamente se calcula lados, valores de lados. Con las funciones trigonométricas se puede calcular ángulos y lados. Y para eso hay que considerar que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre es 180. Ese es el teorema de la suma de los ángulos. Además, en el triángulo rectángulo, un ángulo es recto, 90 grados. Y la suma de los otros dos lados entonces también es 90. Entonces, este es un triángulo rectángulo, el ángulo C es 90 grados. A más B nos va a dar 90 grados y A más B más C, los tres ángulos sumados, nos da 180 grados. Si nosotros hemos aprendido todo esto, podremos trabajar la resolución de los triángulos sin ninguna dificultad. Son las 9:10, nos hemos pasado con 10, pero ya tenemos toda la teoría de las funciones, de los ángulos, de las funciones trigonométricas, ya la tenemos. Víctor, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, licenciada, todo quedó muy claro. Más bien agradecerle por su excelente explicación. Alex, ¿algún comentario, alguna pregunta? Buenos días, licenciada. Sobre el PDF que explicó, ¿lo puede enviar al Ahorita grupo, mismo. por Sí, favor? ahorita mismo. Bien, Yadier, ustedes han escuchado la explicación, agarran el PDF que yo les voy a mandar ahorita y lo vuelven a leer, se lo aprenden de memoria, para pasar su clase ya no tendrán que estudiar mucho, solamente ubicarse. Y estos PDFs no los boten, archiven, porque es parte ya de su trabajo, de su explicación. Es ¿Qué les digo? Es un trabajo también que yo me paso en ordenar esa explicación y la he ordenado así más para beneficiarlo a Osvaldo, ¿ya? Todos los PDFs que yo hago los estoy ordenando, estoy tratando de escribir mejor para que Osvaldo no se equivoque. El otro día yo escribí B y la B no la cerré bien y él lo entendió 13. Entonces yo tengo que ubicarme lo más que pueda en las letras, no es tan fácil cuando uno escribe rápido. Entonces yo por Osvaldo me estoy cuidando un poco. Así que Osvaldo, hacelo traducir este PDF, ¿ya? Y Dos prácticos, creo. sí, lo que O, pasa es que teníamos otro horario de clase, ¿no es? Y lo han cambiado. Lo han cambiado y a mí me sorprendió. Yo pensé que iba a tener dos clases con ustedes, jueves y viernes. Cuando ya pusieron que eran, que yo pensaba que era jueves y viernes, y nada, oye, ahora solamente es
días viernes, ¿no? Por eso ahora estamos haciendo esta clase extra. Si del viernes que nosotros pasemos clase necesitan otra, ustedes me dicen, yo puedo atenderles, ¿ya? Voy a modificar esas fechas porque recién ahora estamos haciendo la teoría, entonces, ¿cómo ustedes me entregan un práctico si no hemos terminado de avanzar? Yo, tal vez otro profe les puede pedir, pero yo no, soy consciente de que requieren la explicación, y aunque haya alguno que ya haya avanzado en la Universidad de Trigonometría, no es lo mismo que nos estamos preparando para enseñar, para explicar. Entonces hay algunos chicos de la universidad que sin hacer cálculos ya me dan la respuesta porque lo han hecho todo en la calculadora. Pero aquí nos estamos preparando para explicar nosotros, para enseñar. Entonces a mí no me sirve que me digan el resultado nada más, ¿ya? Las voy a cambiar las fechas de los prácticos. Las voy a cambiar. Ahorita no tengo, en mi cabeza tengo que mirar el horario, pero ustedes vayan leyendo, vayan practicando lo que se puede hacer de teoría, ya se hace. Los ejercicios, igual yo explico un modelo de cada uno o dos y ya ustedes hacen, pero cuando yo lo explico trato de desmenuzarlo y de que sea bien comprensible la explicación, de modo que ustedes se ubiquen rápidamente, ¿ya? Muchas gracias, licenciada. Bueno, Licenciada, buenos días. Una consulta. El video, ¿cuántos ejercicios más o menos hay que hacer? de cada clase, es de triángulos, ¿no ves? Sería de, ya, me voy a aclarar eso. Tiene que ser un ejercicio para calcular la hipotenusa, otro ejercicio para calcular el cateto adyacente, otro ejercicio para calcular el cateto opuesto. ¿Cuántos ejercicios les pedí? ¿3 o 6? Tres. ¿3? No menciona, licenciada. No Pues dice eso. menciona solamente resolver lo que explicar el teorema de Pitágoras, solo eso. Ya. Es que es un ejercicio para calcular la hipotenusa, otro para calcular un cateto, el opuesto, y otro para calcular el cateto adyacente. Entonces son 3 ejercicios los que tienen que resolver y explicar. Resolver y explicar en el video, pero el práctico en letras, en números, son más de 3. Por lo menos deben ser 12 o 15 ejercicios deben ser. Algo así. Pero para explicar el teorema de Pitágoras es 3 ejercicios. 1 para calcular la hipotenusa y 2 para calcular los catetos. Eso es. Del práctico triángulo, rectángulo, ¿cuántos ejercicios hay que hacer, Lisa? Ahorita no me acuerdo, Osvaldo, tendría que revisarlo, pero al menos son 15 ejercicios. Mínimo son 15. Mínimo. ¿Ya? Y para el video solamente 3. Para el video solamente 3. ¿Ya? Entonces, de cada Ok, práctica muchas gracias. sería mínimo 15 ejercicios, licenciada, ¿no? Ah, Lo voy a revisar ahorita mejor. No me acuerdo porque esa tarea cuando la mandé, hace 2 De semanas. menciona en cada práctico, licenciada, los ejercicios. Ya, Ahí lo no voy a dice. revisar y se los aclaro en el grupo, ¿listo? Está bien, Lisa. Osvaldo, espera que te envíe el otro PDF para que lo hagas a traducir todo junto. Pero lo que yo te mandé hoy, eso, y lo que te mandé ayer, eso. Ya lo anterior, ya no lo hagas, Osvaldo, ¿me entendiste? ¿Sí? Es obligatorio transcribirlo. Hijito, ¿cómo lo lees si no lo transcribí? El Igual me lo PDF, leo. Osvaldo, el Bueno, PDF, ahorita no. Osvaldo, el PDF que yo te mandé ayer, que es este que yo he usado para explicar cómo lo lees, cómo lo has Que leído. son puros gráficos, ¿no? Claro, Eso me, cómo, eso me va a dificultar, pues.